Les damos la bienvenida al podcast Informar es Cuidar. Mi nombre es Telma Quiroz y en este espacio hemos traído diferentes temáticas en torno a la educación sexual integral con maestros, padres, madres, cuidadores que han tenido experiencias o vivencias que consideramos importante traer al espacio para que les puedan ayudar o colaborar en el crecimiento de los seres humanos desde la niñez hasta la adolescencia. Esperamos nos puedan acompañar durante esta temporada y que sea de su agrado. Hola, les damos la bienvenida a nuestro podcast Informar es Cuidar. Mi nombre es Telma Quiroz y el día de hoy hablaremos de diversidad sexual. Para ello me acompañan dos grandes mujeres, Zaira y Lucía Barrientos. Lucía, feminista y defensora de derechos humanos, al igual que es la directora de la Asociación Itchel y defensora de mujeres LGTBIQ+, que son privadas de libertad. Bienvenida, Lucía. Al igual que Zaira Barrientos, quien es una madre diversa de 5 hijos, quien actualmente se desarrolla como profesional estética y es voluntaria de la Red de Madres Solidarias. Mucho gusto y gracias por estar el día de hoy en nuestro podcast Informar es Cuidar. Lucía, si quieres agregar algo más, ¿se me ha quedado corta? No, pues ahí resumió parte de lo que es el activismo al cual nos dedicamos también con un enfoque a las mujeres trabajadoras sexuales, porque también dentro de las mismas hay mujeres diversas ejerciendo el trabajo sexual y pues en todos los ámbitos de la defensoría que tenga que ver nuestras poblaciones, ahí estamos. Excelente. ¿Zaira? Darles las gracias, ¿verdad?, por estar en esta primera temporada de podcast Informar es Cuidar, ¿verdad? Es un honor para mí estar aquí compartiendo nuestra experiencia. Excelente. Y con esta breve presentación, me gustaría que empezáramos a hablar acerca de qué es hablar de diversidad sexual, si les parece. Pues hablar de diversidad sexual nos involucra a todas y a todos, porque las personas heterosexuales, no binarias, LGTBI, personas indígenas, afrodescendientes, con VIH, o sea, todas las personas somos diversas. O sea, pero hablar ya con el enfoque LGTBIQ+, ya es algo un poquito más amplio porque nos salimos de la heteronormatividad que la sociedad tiene marcada hacia nuestra cultura machista y sobre lo que tiene o tenemos que ser las personas con un enfoque diferenciado, ¿no? Entonces, es algo bastante difícil y complejo en algunos puntos o en algunos tiempos hablarlo, pero es bastante importante, siempre y cuando lo hablemos desde el respeto y desde el amor que podamos tener hacia las demás y hacia los demás. Excelente, Lucía. ¿Zaira? Pues como decía Lucía, ¿verdad? Más que todo, obtener el respeto, porque siendo una madre de una mujer trans, siempre está ese miedo de que falten el respeto a las personas. Entonces, como dice Lucía, merecemos todas y todos el respeto mutuo. Excelente. Y hablando siempre de esta temática del respeto y de diversidad sexual, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales desafíos para las personas LGTBIQ+ al momento de querer acceder a educación sexual integral? Pues uno de los mayores desafíos es que no pasemos por un tema de discriminación al acceder a un derecho, porque el tener educación, el tener salud, el poder interponer una denuncia es un derecho que es igual, tiene que ser igual para todas y para todos. Entonces, son desafíos el poder acceder a nuestros derechos, porque se maneja de que se quieren derechos diferentes, ¿no? Y no son derechos diferenciados. Yo solo necesito igualdad de derechos, el poder tener acceso a mis derechos civiles, a mis derechos económicos, a mis derechos sociales, el derecho educativo, a la salud. Entonces, son desafíos bastante grandes en el tema de, más que todo con las personas trans, es un poco más complejo porque literalmente no existen, están de una manera ilegal porque no hay un reconocimiento a su identidad en el país. Entonces, todavía es más difícil. Y al no tener acceso a la educación, se liberan un montón de derechos a los cuales hacen que pasen otro montón de situaciones y vulnerabilidades para las poblaciones. También tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? No solo la igualdad de derechos, sino que la equidad.
ante todo, porque hay personas que son más vulnerables que otras. Entonces, la equidad, ¿verdad? Igualdad con equidad mano a mano. Bien, sí me gustaría como preguntarles si de manera personal han pasado como por alguna experiencia o alguna anécdota que tengan relacionada con este tema de acceder a la salud sexual y a estos derechos que muchas veces se invisibilizan. Sí, en el caso de nosotras, y lo voy a hablar no solo como Lucía Barrientos, sino que como Asociación Ichel, hemos pasado por un montón de situaciones de discriminación en el aspecto de cuando vamos a hablar o vamos a pelear por los derechos sexuales y reproductivos de nosotras. Siempre está la estigmatización que existe con el tema de los métodos anticonceptivos, el aborto, y que como mujeres lesbianas están peleando por estos derechos porque nosotros no somos parte de, o como porque somos feministas, porque o somos LGTB o somos feministas. Entonces, ha sido bastante difícil porque hemos estado peleando, también nos hemos llevado toletazos hablando culturalmente, gracias por estar en esto, y tuvimos bastante discriminación en muchas de las fechas que estuvimos peleando bajo el Congreso, exigiendo nuestros derechos después de la prohibición de lo de la PAE y denunciando abuso sexual. Y lo que primero que decía la sociedad, que era como, ¿por qué nosotras estábamos peleando por eso si entre nosotras no nos reproducíamos? Tuvimos una reunión también en el Congreso de manera virtual cuando estaba lo del COVID, y hubo un señor, bueno, ni señor le puedo decir, un personaje ahí, macho, que dijo de que cuando yo me presenté y que éramos parte de, que qué hacía yo en ese espacio si no teníamos por qué, y volvió a replicar lo mismo, entre nosotras no nos reproducíamos, entonces que por qué peleábamos por un método anticonceptivo o por el aborto. Como encajonando siempre dentro de esto de la heterosis-norma como mujer y hombre, pero también sabemos y entendemos que hay diversidad y que no solo las personas cis o las personas hetero vienen a luchar por estos derechos. Zaira, no sé si quisiera compartir alguna experiencia del acceso a los derechos sexuales y reproductivos para las personas LGTBI siendo madre de personas diversas. También tenemos el rechazo, ¿verdad? En lo que es en la salud, en los centros de salud, en los hospitales, en las clínicas. A veces, bueno, hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que si nosotros tenemos pues nuestros pequeños ahorros, pues se va a una clínica por miedo a la discriminación que vamos a tener, ¿verdad? Con nuestros hijos, hijas. Tener que optar o tener que tener como ese dinerito guardado por Así miedo es, a llegar al por miedo a sistema llegar. público Así. y no poder ser atendido por la discriminación. Sí, lamentable escucharlas decir eso, pero también porque entiendo son familia y qué lindo tenerlas a ambas aquí, pero también quisiera que me contaran un poquito más acerca de cómo fue el proceso para ustedes de descubrir y aceptar la diversidad en su familia. Pues el mío más que todo fue una gran sorpresa, recuerdo ese día. Tiara pues me dio una carta para el Día del Padre. Entonces dije yo, me está felicitando porque he sido madre y padre para ella. Entonces venimos y me dice ella, recuerdo ese día, no la vaya a leer, mami, hasta que yo me vaya a dormir, ¿verdad? Entonces dije yo, al día siguiente yo iba de gira para Olancho, recuerdo, porque yo trabajaba vendiendo productos de belleza. Entonces, puesta ya en Catacamas, dije yo en la hora del almuerzo, voy a leer la carta. Cuando yo voy leyendo y entonces cuando Tiara dice que, o sea, no quería que la gente, la familia, creyera que ella iba a ser un mal ejemplo para mi hija pequeña. Entonces, fue bien difícil porque
lo primero que una madre dice, ¿qué fue lo que hice? ¿Verdad? Hice algo malo. Dije yo, tal vez porque siempre estuve trabajando, no tuve la oportunidad de estar más tiempo con ella, pero recuerdo que ese día yo me fui a una iglesia, a la iglesia del Parque Central de Catacamas, y yo me hinqué y me puse a orar. Y entonces dije, bueno, pues no voy a dejar de la mano a mi hija, porque es mi sangre, ¿verdad? Sé lo que viene, vamos a enfrentar muchos retos, especialmente con el papá, con la familia por parte de su padre, porque por parte de mi familia, por parte de mi papá, gracias a Dios, pues tuvo una buena aceptación, no hubo discriminación, pero era bien feo aquello cuando íbamos a la calle y me decía, mami, allá viene mi papi, y no te va a pasar nada porque venís conmigo, le decía yo. Y entonces, cosas falsas levantaron las tías por parte del papá, de que hasta que yo le había puesto una casa de citas a Tiara. Entonces decía yo, pues que me digan las tías dónde es, porque para tener una casa de citas uno necesita mucho dinero y pues yo no lo tengo. Y una de las tías de Tiara decía, le decía en su cara, usted no va a pasar de ahí de donde está, usted va a ser nadie. Y mi hijo mayor, pues, como por lo general las personas piensan de que si una persona es transgénero, es bisexual, es gay, que ya se va a tirar a la prostitución, ¿verdad? Eso es lo primero que piensan. Pero Tiara les ha demostrado a todos, hasta donde ha llegado, y crea lo que estoy muy orgullosa de decir soy la madre de Tiara, ¿verdad? Porque ha demostrado que ella sí ha podido llegar y le ha demostrado a las personas que la quisieron ver abajo y ahora ella está prácticamente arriba, ¿verdad? Y orgullosamente decir, sí, soy mamá de una mujer trans y darle gracias a mi familia que ha sido muy aceptada. Nunca me le han hecho una discriminación, ¿verdad? Y es más, Tiara ha aconsejado a mi hija menor, porque tengo una hija de 19 años, y Tiara me le llevaba siempre libros y mira, informate acá y todo eso, ¿verdad? Pues mi hijo mayor tenía un concepto muy diferente de Tiara y no la aceptaba. Hasta que él se fue a vivir con nosotros a nuestra casa, él miró en realidad cómo eran las cosas y así fue empezando la aceptación de él hacia ella. Y él le dice su nombre, Tiara, ¿verdad? Qué lindo. Sí. Muchísimas gracias por compartir, Zaira. No sé, Lucía, desde su punto de vista, ¿cómo fue vivir y la aceptación? Pues con respecto a Tiara fue algo bastante complejo por el mismo miedo que dice Zaira, o sea, de que fuese a ser dañada, lastimada, y porque uno dice, ¿qué va a pasar con la persona que estaba antes? Eso no va a cambiar. O sea, sí quiero decirles de que el ser familiar, ser mamá, ser papá, ser tío, ser primo de una persona trans, o sea, no cambia en nada. O sea, sigue siendo la misma persona, solo siendo ellas y ellos mismos, amándose, queriéndose. Y que el poner más vulnerable la situación y el discriminar, el poder rechazar, eso sí hace que las personas de nuestra población todavía sean más rechazadas por la sociedad, y sí hay una estigmatización terrible ante la sociedad y ante nosotros mismos, de decir que porque somos parte de una población, porque somos personas trans, somos drogadictas, ladrones, asesinos,
tenemos VIH, o sea, hay un montón de situaciones. Entonces, eso es lo que la gente asume cuando se le dice, y ese es el miedo que uno tiene cuando uno está ignorante al tema, cuando uno no conoce el tema. Pero si como padres venimos y discriminamos, ¿qué podemos esperar de la sociedad? A mí me pasó, yo también soy mamá diversa, y mucha gente hace burla y dice, bueno, es que en tu familia el gen está ahí, dicen. Pero también uno sufre discriminación como padre, como madre, como activista, porque a mí me achacaban y decían que por yo estar en el ambiente, por yo estar trabajando, y he sido mamá diversa no solo porque parí un hijo parte de, o porque soy tía diversa, sino que porque dentro de la asociación muchas y muchos voluntarios me dicen mamá, porque he adoptado ese rol, porque en su mayoría son rechazados por sus madres y por sus padres, y entonces yo vengo y acojo y les doy ese amor. Pero también, y es algo que veníamos hablando, a veces es muy difícil que nos caiga, por decirlo así, el 20 y decir qué está pasando, porque nos culpamos, porque uno cree que tenemos que saber qué es lo que pasa alrededor de nuestros hijos, y si no, que está mal. Porque yo fui una mamá que, a pesar de que estaba sensibilizada, estaba en el espacio, estaba totalmente consciente, le daba amor a otras personas. Cuando mi hijo me abordó con el tema, fue duro, y dije yo, no, estás confundido. Y me avergüenza, pero era en la misma situación que yo no quería entenderlo, por el hecho de que yo tenía miedo que sufriera, que me lo discriminaran, que sufriera todo lo que sé que se sufre. Pero de ahí en el mismo momento yo reflexiono y digo, no, pero si yo lo rechazo, o sea, ¿en qué estoy? O sea, me sentía un mal ser humano. Pero también, y eso es lo que digo, muchas mamás no lo hacen porque odien a sus hijos. Es por el miedo, porque no tienen la información, porque hay una doctrina religiosa, porque hay una situación de la sociedad, porque nos da miedo el qué van a decir las personas, el qué va a decir nuestra familia. ¿Y qué nos tocó hacer? Sensibilizar a nuestra familia, educar a nuestra familia, hablar del tema de Tiara, decirle, es Tiara, es ella. Y no va a ser así, mamá, tías, abuelo. Y fue bonito porque personas súper mega católicas, religiosas, con una mente súper cuadradita, decir, no, decía mi mamá, yo la quiero igual y le voy a dar amor. Y lo mismo pasó con mi hijo, y lo mismo pasó con otros sobrinos, porque tenemos... Entonces sí, a mí dicen que cuando se meten a mi casa sale un arco iris. Entonces se empieza con la sensibilización desde la familia, porque yo necesito tener de aliada a mi familia, porque ese tiene que ser mi refugio seguro, mi espacio seguro. Entonces, ¿qué pasa cuando rechazamos a las jóvenes y a los jóvenes? Cuando no entendemos. La sociedad, las pandillas, el crimen organizado se aprovecha de estas situaciones, tienen que buscar la calle, están vulnerables, son víctimas de violencia en la calle, son criminalizados, asesinados. Entonces, la familia tiene que ser un espacio seguro. Y es un proceso, tanto proceso para la persona que lo está pasando, que lo está asumiendo, como proceso para la familia. Y yo solo invito, pues, de que hagamos un análisis desde la conceptualidad del amor. Siempre Sí. tratar de hablar del amor, sí. Adicionando un poquito más de esa información que, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es que de seguro le pasó algo cuando estaba pequeño, y no, las personas ya nacen así. Recuerdo que cuando yo llegaba de trabajar y Tiara no abría rápido, y yo decía, pero qué raro que mis zapatos están todos chimados. Y es que Tiara con Katie, la pequeña, se ponían a jugar y se ponían mi ropa y se maquillaban y todo. Y entonces Katie me decía, cuando Katie pasó esto, Katie me decía, ay mami, pero déjala, que ella quiere ser una niña y así juega más conmigo, ¿verdad? Voy a tener una hermana. Sí, entonces ya de ahí pues, fue bien difícil, porque le decía yo, pero no te vas a cambiar. Pero no te vas a... Y ya de ahí, con el tiempo que yo la miraba y que se maquillaba, se aprendió a maquillar mejor que uno, ¿verdad?
Y entonces después cuando hacían las actividades, recuerdo que empezó con Kukulcán, que hacían las actividades y no, a mí me mandaban a pedir permiso y yo iba y firmaba los permisos y todo, y me felicitaban porque aparte de Tiara, pues Tiara tenía una amiguita que se llamaba Tatiana y a Tatiana el papá era pastor. Entonces a ella la tiró a la calle el pastor y yo recogí a Tatiana y me decía, ay, tiene 2 hijas. Así, y entonces, sí, entonces yo igual a Tatiana, igual la veo como una hija, ¿verdad? Sí. Lo único que Tatiana sí no me hizo caso, salió rebelde Tatiana. Qué lindo escucharlas, compartir sus anécdotas y lo importante es hablar desde el amor para madres, padres y cuidadores que están en estos procesos, hablar desde el amor. Creo que rescato eso de lo que pudimos hablar, que son cambios simbólicos que al final sí pueden hacer como esta diferencia, con el ejemplo también que daba de Tatiana, que Sí. como acogida es ese amor, ¿no? Qué lindo. También porque escuché también el tema de que hubieron muchos retos con el tema de la discriminación, el tema de tal vez no entender de que a pesar de estar en procesos formativos o de desconstrucción, como lo llamamos, también como cuestionarnos qué está sucediendo, pero quisiera que nos hablaran que para ustedes, ¿cuál fue, consideran, el mayor reto dentro de este proceso? ¿Y qué cosas hubieran ayudado para cambiarlo? Porque hablamos de discriminación, hablamos de prejuicios, hablamos de odio también, pero ¿cuál consideran ustedes fue el mayor reto dentro de este reconocimiento y de esta acogida? Es que encasillar un mayor reto es bien complicado, porque realmente son muchos y creo que no pesa uno más que otro, sino que la sociedad, la familia, el poder desaprender y volver a aprender, que quitar los chistes que no son violentos, sino que es algo chistoso, pero que discriminan, que hieren, que duelen. Sacarlo de ese contexto, el poder tener esa situación. En mi caso, la familia del papá de mi hijo, que igual, y el papá, yo lo mencionaba, e incluso hace poco tuvimos una conversación. O sea, no voy a permitir que absolutamente nadie que todavía no ha sido ni parte, no han estado ahí, no me han apoyado, no lo han querido, ni nada, venga a hablar sobre la crianza y sobre el accionar de mi hijo y de quien se enamora, porque a nadie le compete. O sea, el estar como a veces a la defensiva y el vivir en eso es complicado, porque como mamá, como defensora, como activista, o sea, uno no duerme. O sea, eso es algo constante y uno no descansa. Y uno trata y muchas veces me dicen, pero ya es hora, o sea, da chance a esto, descansar, no puedes estar todo el tiempo. Pero son retos constantes y son desafíos sumamente constantes y son grandes. Y como decía Zaira, o sea, se decía o se cree de que las personas de nuestra población no pueden llegar a hacer nada y que van a hacer lo peor. Mi hijo es prácticamente ya un abogado, acaba de cumplir 22 años, en enero del otro año ya él se gradúa. Como tal, también están dentro de la defensoría de nuestra población y trabaja también en la temática. Y no es nada de lo que me decían que iba a ser. Entonces, el poder tener ese reto constante y desafío de decir, no, es que hay que demostrar, porque al final estamos en un error, porque no tenemos por qué demostrarle absolutamente a la sociedad ni a nadie, sino que las personas tenemos que demostrarnos a nosotras mismas que somos capaces de ser mejores seres humanos para otros seres humanos, independientemente de la raza, el sexo, la orientación o la identidad. Entonces son desafíos constantes y cambiantes también. La orientación también, porque orientarnos, ¿verdad? Leer, aprender, tener comunicación, mucha comunicación con nuestros hijos, porque así, ¿verdad? Hay una
mejor comunicación, más confianza en hablar de los temas, ¿verdad? Y bueno, a mí pues, más bien la pequeña también a veces me instruye, ¿verdad? A veces dice, no, mami, no se dice así. Y, y pues orientarnos más que todo. Y como dice Lucía, porque los desafíos cada día son nuevos, ¿verdad? Excelente, como tener esa apertura con ellos de escuchar y también de compartir, ¿no? Saberes. Sí. ¿Qué le dirían ustedes a esas madres, padres, cuidadores que se están enfrentando o que están lidiando con una situación de estas o que tienen familiares o que tienen jóvenes LGTBIQ+? ¿Qué consejos le darían para poder apoyar a sus hijos? Pues principalmente que no tiren a la calle a su hijo, a su sobrino, a su primo, a su familiar, ¿verdad? Que le tiendan la mano, que haya esa suficiente confianza para platicar y para hacerle saber que es importante en su vida, que usted ama a esa persona, porque recordemos que no todas y todas son personas fuertes. Hay unas más vulnerables que otras que no soportan, ¿verdad?, la discriminación. Entonces, hacerles saber que siempre estamos con ellos y así la gente nos critique y pues nos digan, por tu culpa está así. Que no le hagan caso a la gente, que no importa lo que diga la gente, que pues le den su amor y su confianza a estas personas. Pues la comunicación es fundamental. Como familia tenemos que aprender a escuchar, no aceptar, sino respetar y orientar. O sea, no, como decía Zaira, no echarles a la calle, no quitarles la oportunidad de estudio, no chantajear que si seguís siendo así, te quito los estudios, manipular la situación, te voy a llevar a la iglesia para poder curarte. No es una enfermedad. ¿Ustedes creen que si las personas pudiésemos elegir tener una orientación sexual o una identidad de género, no creen que sería fácil ser todos heterosexuales? Si eso se pudiese elegir o se pudiese cambiar, nadie elegiría ser discriminada o ser rechazado en una sociedad donde impera el odio, que tendría que imperar el amor y el respeto. Entonces, como familia, no es fácil. Busquen orientación, busquen organizaciones donde se les pueda orientar, donde puedan aconsejar, donde puedan guiar, porque es toda una temática, ¿no? Hablar sobre el tema de salud sexual dentro de las diversidades también es bastante importante y fundamental el dar el acompañamiento. Entonces, el hecho de que seamos parte de una población también LGTB no quiere decir que también estemos educadas o educados. Entonces, buscar educarse o buscar acercarse y asesoramiento, porque yo como hija me pueden llevar a la iglesia y pueden decir, y para complacer a mis padres puedo acceder, pero realmente estoy siendo frustrada, estoy siendo fracasada. Hay un alto índice de suicidio en adolescentes. Y ya tuvimos un caso de 2 niñas que se suicidaron, eran pareja, eran compañeras y decidieron matarse porque eran también hijas de religiosos, porque no iban a ser aceptados, porque escuchaban el tema de la discriminación terrible en sus casas y tenían miedo de hablarlo, entonces decidieron mejor quitarse la vida. Entonces, ojo con eso, es bastante sensible. Y aparte de eso, los discursos de odio generan mucha discriminación. Nosotros reportamos del 2004 al 2023 525 asesinatos de personas LGTB en el país. ¿Ustedes creen que eso es? Y ustedes no tienen idea de los casos tan terribles. Entonces, cuando hablamos y generamos odio, quienes tenemos un problema somos nosotros. Me llama la atención y quisiera andar un poquito más con el tema de los discursos de odio, porque como familias, ¿cómo lo reciben?
cuando ya se conoce o ya se comparte de la diversidad y se reciben estos ataques? Es terrible, o sea, porque a veces uno, como seres humanos que somos, también podemos contestar con violencia, ¿no? Con furia, porque a mí ya me pasó, o sea, sentí mucha rabia, mucha furia, el encontrar notas eh, muy fuertes hacia el tema de mi hijo, y él me decía, no, a mí no me afecta. Y me decía, no se preocupe, usted tranquila, que yo sé mis derechos, pero yo sabía que él estaba sufriendo, o sea, yo lo parí, yo lo conozco, pero él me decía a mí que no, porque él estaba tranquilo, que para hacerme sentir tranquila. Entonces, el enfrentar es culpa, es tu culpa, es tu culpa, o sea, esto es lo peor, la discriminación, y aparte de eso, me da vergüenza, o aparte de eso, las redes sociales, las burlas, el rechazo y el miedo a salir a la calle a veces. Entonces, el miedo que salga y que se exponga y que me lo maten. Y eso es siempre, y hay personas que, pero que exagerada, pero es que no es visible, porque eso, o sea, ¿y en qué punto? Es un montón hay mucha gente odiando. Y más cuando replicamos los discursos de odio. O sea, la religión en ese punto habla de amor. ¿Por qué nos queremos tomar un papel de un Dios que no nos compete? Si eso es amor, ¿qué me interesa a mí de quién se enamora el vecino o la vecina? ¿En qué me afecta a mí? Si como bien dicen las personas creyentes, cristianas y todo eso, de que el pecado es individual, entonces déjeme que si yo estoy en pecado, yo voy a rendir mis cuentas, pero no se meta en mi pecado, vigile los suyos, porque entonces estamos siendo doble moral. Estamos replicando una doble moral que lo que hace es afectar, no estamos dando amor y estamos odiando y estamos haciendo. ¿Y esto dónde viene a parar? En los crímenes de odio. ¿Dónde viene a parar? En las familias que discriminan. ¿Dónde vienen a parar? En los jóvenes que están en problemas de drogadicción, alcohol y un montón de cosas. Y el trabajo sexual forzado, porque el trabajo sexual también es un derecho, pero forzado no. O sea, que porque tenga que salir de la casa porque me discriminaron o porque no tengo oportunidad o porque alguien se aprovechó de esa vulnerabilidad, eso no. Entonces, es todo ese contexto. Hablar mucho desde el amor. No sé si tiene usted también como un comentario acerca de cómo recibe la familia este odio al final, porque se sabe que vivimos con personas diversas, entonces, ¿cómo lo recibimos como familia? En eso del odio hacia la persona de Tiara, casi no tuve, digamos, choques de odio. Sí me dio miedo una vez que me dijeron, ahí anda tu primo y te va a matar, ¿verdad? Solo porque Tiara era una mujer trans. Pero, como decimos, bueno, fui criada bajo una doctrina, ¿verdad?, cristiana. Y Tiara me conoce que yo soy una mujer de mucha fe. Entonces yo le decía, no te va a pasar nada porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Y no tengo más, pero sí. Sí fue muy fuerte, sí, como la amenaza de alguien de muerte por ser quien es, ¿no? Gracias a Dios, ¿verdad? Dios nos sacó de donde estábamos, porque sí, ahí, como dice Lucía, da miedo la discriminación o que le vayan a hacer algo en la calle. Entonces, ese era más que todo el miedo que pasara algo ella en la calle. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y por hacernos ver también que el tema de diversidad sexual va más allá de prejuicios, de odio, también es un tema de amor, de entender, de escucha activa, de compartir, de darnos el chance, de conocer a las demás personas para que así podamos como crear estas sociedades más justas, más igualitarias, con igualdad de derechos. Y que sí se puede como acoger a estas personas de nuestra misma familia y compartir estos espacios y entender que somos y que existen personas diversas y que no solo por eso se tiene que crear estas rigidezas dentro de la familia, porque a veces, la
lo primero que se enfrentan las personas diversas es a la familia y a darnos como a conocer, entonces como saber que tenemos ese respaldo y ese amor por parte de nuestros seres más queridos. Entonces a mí me gustaría cerrar con esto, agradecerles por el espacio y no sé si quisieran como terminar con algún consejo o una vivencia. No, pues más que todo agradecer la invitación. Estos espacios son fundamentales e importantes para nosotras y para nosotros. Y pues invitarles a que las personas que no tengan conocimiento y que quieran aprender sobre la temática, y que esto no es una gripa que se pega a ustedes, o sea, es amor, o sea, amamos de manera diferente y así como las personas tenemos gustos de vestir diferentes, gustos de comidas diferentes, o sea, no pasa nada, yo puedo abrazar, besar y no va a pasar nada, no me vuelvo arcoíris automáticamente, eso no pasa. Y vivir en colores es muy bonito. Entonces, solo no discriminen, obviemos los chistes clásicos que no sabemos cómo podemos hacer daño, y no me refiero solo como personas LGTB, sino como también personas negras, con personas con VIH, mujeres. Tratemos de desaprender, que no es fácil, es más fácil aprender, y pues no necesitamos, yo siempre digo, ser parte del problema para ser parte de la solución. Eso no tiene nada que ver, el hecho de que nosotras trabajemos, apoyemos, respetemos, acompañemos a las poblaciones que no somos vulnerables, nos han vulnerabilizado porque nos han violentado. No quiere decir que también tengamos que formar parte, ¿no? Entonces, sino que somos mejores seres humanos, y si queremos replicar desde el amor de la religión, como la mayoría lo hacen, pues hagámoslo así. O sea, sin señalar, sin discriminar y con escuchar y entender. Educarnos no está mal. Y si hay una niña o un niño pasando por este proceso, no quiere decir que es que vamos a llevarlo por el mal camino, como se ha dicho. No, hay que orientar, hay que ver qué pasa. Hay procesos de adolescencia donde también estamos descubriendo, nos están descubriendo. Es un proceso de cada persona y cada contexto, cada lugar. Gracias, Lucía. Zaida. Sí, dar las gracias nuevamente, ¿verdad?, por la invitación que nos hicieron a la primera temporada, ¿verdad?, del programa. Y pues invitarles a dar amor, como dice Lucía, porque el amor también no solo lo da la familia, ¿verdad? Es los amigos, las personas que nos rodean. Bueno, compartirle un poquito también de lo de Tiara, que yo pues colaboro con la red de Madres Solidarias, que es Madres de Niños con Discapacidad. Nosotros hacemos eventos, desfiles y todos, y las muchachas, las mamás, me piden, queremos a Tiara que sea la presentadora, ¿verdad? Ahí vamos viendo que el cariño va creciendo, se gana, ¿verdad?, con las actitudes que tenemos. Y pues más que todo esto, tener la comunicación, dar amor y no discriminar, no tirar a la calle. Siempre tomar de la mano a nuestros seres queridos porque son nuestra sangre. Muchísimas gracias con esas bonitas palabras. Agradecer a todos los que nos están escuchando y viendo. Y pues nada, agradecerles nuevamente a ustedes por compartir el espacio y sus vivencias. Y agradecer, y esperamos que esta charla, estas vivencias y estas experiencias de alguna u otra forma les puedan apoyar a madres, padres, cuidadores, para así poder hacer la diferencia en nuestras juventudes. Muchísimas gracias. Esto fue Informar es Cuidar. Gracias. Esperamos les haya gustado este episodio del podcast Informar es Cuidar, compartiendo saberes, experiencias e inclusive conocimientos. Si les gustó, pueden dejar sus likes, comentarios o inclusive compartir con sus seres queridos. Hasta la próxima.